Voy a pedir lo siguiente, pongámonos en pie todos un segundito, todos, ¿sí? Y solamente nos vamos a quedar en pie los que nos visitan por primera vez, amén, y el resto nos sentamos. Ah, qué bonito, qué grato, muy bien, bienvenidas, qué bueno, bendito sea el Señor, qué grato tenerles aquí, en medio de nosotros, ve, qué hermoso, ¿una familia? Ah, qué lindo, bienvenidos, qué grato tenerles y les bendecimos. Ahí les vamos a entregar un detalle bien bonito y una invitación. Y qué grato, esta es la casa del Señor y aquí estamos para servirles, amén. Bienvenidos, siéntense por favor. Gracias. Muy bien. La visión nuestra, establecer y extender el reino de Dios en la tierra. ¿A qué vino Jesús? A eso. Sí, Él vino a proclamar el reino de los cielos, a eso vino Jesús, amén. Él vino a establecer su reino aquí entre nosotros, y eso es lindo. Para eso he venido, dice el Señor, para eso he venido. Él se la pasaba proclamando el reino de los cielos, se la pasaba proclamando, sí, el establecerlo. Vino a restaurar lo que Adán y Eva perdieron como consecuencia de su desobediencia. Él vino a eso, qué bueno, bendito sea el Señor. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Ya, bendito sea mi Señor. Hay un pasaje en la Escritura que yo quiero que lo recordemos, que es el tema. Mateo 5:17, es lo que le da un respaldo grande al tema que vamos a estar hablando. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino ¿a qué? A darles cumplimiento. Versículo 18 de Mateo 5. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrija uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, a no obedecer los mandamientos de la ley, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Lo dijo el Señor Jesús. Cuando la palabra de Dios, cuando en el Nuevo Testamento, sí se refiere a la palabra ley como acá, como dice, les aseguro, perdóname, no piensen que he venido a anular la ley. Se está refiriendo el Señor Jesús, sí, a los mandamientos. Él se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hasta ahora el Nuevo Testamento se estaba viviendo. ¿Ya? Jesús vino también a salvarnos, qué bueno. Hubo gracia para salvación, y eso es hermoso. Pero no hay gracia para no cumplir los mandamientos. ¿Sí me hago entender? Entonces, siguiendo eso, investigando un poco más, y lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando habla de la ley, está hablando de la Torá, está hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, sí, y algunos de los profetas. Déjame, la pusieron acá. Esta es una Torá, así que me la regalaron, me la mandaron de regalo ahorita, de Argentina. En Argentina existe la colonia judía más grande que hay sobre la tierra, por eso el Al Qaeda, ¿se acuerdan? Colocó una bomba allá hace unos años y asesinó una cantidad de gente. Entonces, el Señor Jesús está diciendo que no vino a abolir lo que dice la ley, lo que dice, sí, el Antiguo Testamento. Él no vino a abolirlo, dice, yo vine fue a cumplirlos. Y con Él se cumplen de una manera más compleja todavía. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. ¿Sí? ¿Tú has matado a alguien? No, yo no le he quitado la vida a nadie. Muy bien. Pero cualquiera que hable mal de su hermano o de su hermana, dice el Señor Jesús, ¡wow! Lo mató. El que murmure contra su hermano, sí, en Juan dice que el tal es ¿qué? Homicida. El que no arregle las cosas, sino levante la voz en contra, el tal es homicida. De no solamente quitarle la vida a alguien, me hace un asesino,
Entonces es más difícil todavía con Cristo. Y Él nos da la fuerza para poderlo lograr. Si hablamos de, sí, bueno, de tantas cosas, ahí está el Señor Jesús, ahí, la medida con Él es mucho más alta. Con base en eso, hemos venido hablando del Yom Kippur. El Yom Kippur es una fiesta que el Señor estableció en la Escritura, en el Antiguo Testamento, como un mandamiento perpetuo. ¡Wow! Una ordenanza perpetua, y perpetua no es hasta Cristo, sino aún después de Él. El Señor le reveló a los pastores que estamos en Transformación Colombia, ¿sí? El Señor reveló que iríamos a tener unas semanas, ¿sí?, de oración pidiendo perdón por los pecados de la iglesia cristiana en nuestra nación. No hablemos de los pecados de las personas que no son cristianas, sino de los que pertenecemos a la casa del Señor, a la casa de Él, a la casa de Dios. El juicio empieza ¿por dónde? Por la casa. Entonces, cuando unos profetas declararon que nosotros teníamos el manto de Leví, ¿sí?, pues hay unas cosas que son muy especiales el tener ese manto, pero hay otras que son muy complejas. Y cuando los profetas han visto que sobre Colombia, sobre la iglesia de Colombia está el manto de Leví, sí, pero el Señor dijo que iba a quitar ese manto y nos iba a dar el manto de Melquisedec. Wow. Entonces nos dio una estrategia para empezar a orar por 7 semanas, sí, pidiendo perdón por los pecados con los cuales, haciendo un estudio bíblico sobre la tribu de Leví, sobre la tribu de Leví, sobre los descendientes de Leví, haciendo un estudio, encontramos una serie de pecados por los cuales hemos estado pidiendo perdón. ¿Sí? Entonces la estrategia es semanalmente pedir perdón por un grupo de pecados. Están allá en la cartelera. Si te metes a la página web de nosotros, www.iglesiaamoryrestauración, ahí con .org, vas a encontrar los pecados que en esa semana, por los cuales estamos diciendo, Señor, por favor, perdónanos. Y esas 7 semanas, sí, concluyen el día que se va a celebrar el Yom Kippur. Lo hemos hablado acá, pero ¿qué es el Yom Kippur?, me han preguntado. Entonces vamos a ver qué es esa celebración, la del Yom Kippur. ¿Por qué pecados hemos pedido perdón? A nivel de iglesia, como iglesia cristiana. Oír a los hombres antes que a Dios. Eso le ha pasado a la iglesia cristiana. Hay un espíritu político no sano sobre la iglesia. Tanto es que se ejerce presión por parte de personas cristianas para que permitan o no permitan hacer cosas que el Señor nos ha mandado a nosotros, y nos dicen que sí a nosotros para quedar bien. Estoy hablando de autoridades locales en diferentes ciudades, en algunas ciudades, no en todas. ¿Sí? Y por presión de otros grupos de hombres cristianos no permiten que se hagan cosas. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dejan oír, prefieren oír la presión de los hombres para obedecer o no obedecer algo que Dios ha dicho se debía hacer. Eso pasa en la iglesia cristiana. Sí, estoy hablándolo a nivel general, hablemoslo a nivel particular. La presión que recibimos tan bárbara por ser cristianos frente a las autoridades que tenemos, el jefe, como se llame, el esposo, la esposa, sí, la presión tan bárbara que se ejerce, el papá o la mamá, cuando ellos no entienden, sí, ese nuevo tiempo en la vida nuestra, ese nuevo nacimiento. Y a veces se dejan de hacer cosas, sí, por la presión de ellos, o la presión de los amigos. La presión de los amigos. ¡Ay, usted ya no! ¡Ay, usted no! Sí, y se empiezan a ofrecer oportunidades y se peca, escuchamos más a los hombres que a Dios y cedemos el terreno que nunca dimos haber cedido. ¿Sí me hago entender? Creo que eso pasa en la iglesia cristiana, ¿o no? ¿Nos ha pasado? Nos ha pasado. Entonces es algo que debemos nosotros quitar de sobre nuestra... Es eso que cometió, sí, la tribu de Leví, estamos hablando aquí de Aarón, cuando se dio ante la presión del pueblo de Israel porque Moisés no bajaba, entonces, oiga, háganos un ídolo. Y Aarón,
Salió corriendo a hacer el ídolo con los zarcillos de oro, vamos a verlo ahorita, y terminó haciendo un becerro. Por la presión del pueblo terminó haciendo, eso es lo que queremos quitarnos de ese manto levítico, ¿sí?, del cual se declaró tenía nuestra nación. Y se está hablando a nivel del pueblo de Dios, no los que no son pueblo, ¿qué? ¿Sobre qué más pedimos perdón? Débil ante el pueblo, servir en la carne, servir por dinero, ganancia deshonesta. Qué vergüenza. Un día alguien vino, un supuesto pastor, cuando yo estaba buscando la personería jurídica de la iglesia, de nosotros, de la congregación, la personería jurídica, no la extendida, sino la otra, ¿cómo se llama? Bueno, la personería jurídica especial. Y me ofreció una personería jurídica con iglesia, con todo, con ovejas y con demostración de ingresos. ¿De qué estamos hablando? ¿Pero usted qué está ofreciendo? ¿Esto qué es? Supuestamente pastor. ¿No creen que debemos pedir perdón? Claro que debemos pedir perdón para quitarnos ese manto. Espantoso eso. Abuso en el servicio, idolatría y paganismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Hay mezcla en la iglesia cristiana, hay mezcla. Hacemos cosas que no sabemos por qué las hacemos y las hacemos. Y cuando miramos la escritura nos cuesta aceptar lo que la escritura dice. Eso se llama mezcla. Y el tema de hoy, sí, nos va a tocar áreas de nuestra vida. Así como el Señor me la tocó y le pedí perdón. Sincretismo. A ver, por ejemplo, bueno, no avancemos con el tema ahorita. Hipocresía, celos y murmuración, deslealtad y traición. Eso sucede en la iglesia cristiana. Sucede. No somos transparentes. Envidia, conspiración, inmoralidad sexual. Del 4 al 10 de septiembre, que es la semana que estamos terminando ahorita, la quinta semana, estamos pidiendo perdón por la crueldad, por la violencia contra los niños, aborto en la iglesia cristiana. ¿Cómo? Una vez me tocó atender a una personita que decía, mire pastor, esta persona, sí, que supone que es cristiana, me está diciendo que abortemos, y yo no me siento capaz de hacerlo, que cómo lo va a dañar el ministerio. Decía, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Cuando se supone que nosotros respetamos la vida, eso no es una opción. Crueldad, violencia, derramadores de sangre, iracundos, vengativos. La sexta semana, descuido y abandono del llamado, religiosidad, manipulación. Si tú haces eso, nos dijeron una vez en una ciudad, si ustedes hacen eso, los denunciamos por televisión, por radio, porque no les dimos el 10%. ¿Qué están diciendo? Si ustedes traen a esta persona aquí a Medellín, sí, y no nos dan el 10%, no los dejamos trabajar aquí en Medellín. ¿Cómo? No entiendo, no entendemos. Piérdanse la bendición. Piérdansela. Y traímos a Peter Warner aquí a nuestra congregación. Qué cosa tan compleja. Séptima semana, que nos corresponde a nosotros como iglesia asumir esa responsabilidad. Cuando hablamos de Transformación Colombia, estamos hablando de un grupo de pastores, sí, que el Señor nos une. No fue, oiga, hagamos esto para no, el Señor nos unió, nos juntó en un momento que estábamos por allá en La Paz, en un nido de águilas, ¿sí? Estábamos allá, en un momento profético, nos juntó el Señor, no nos conocíamos entre nosotros. Y empezamos a desarrollar todo un proceso y se ha venido vinculando más congregaciones que tienen ese mismo llamado. Qué lindo eso, bendito sea el Señor. Nos revela el Señor lo que tenemos que hacer y eso es lo que venimos desarrollando desde el 2008. Y esto que estamos haciendo, de pedir perdón por estos pecados, terminamos con lo que le digo de esta séptima semana, sobre la injusticia, el abuso de autoridad, robo y corrupción. Sí, terminamos el 24 de septiembre, el 18 al 24 nos tocan esos temas. Para pedir perdón, por favor, únete a esto. Únete, allá en la cartelera está, métete por internet, en la página web nuestra ya aparece un banner donde dice por qué estamos pidiendo perdón, para que el Señor nos quite ese manto. Todo esto lo sacamos de la Biblia, manto levítico.
Si estamos quitándonos esa parte, Señor, no queremos eso. Y nos van a dar el manto de Melquisedec. Qué bueno, Señor, bendito sea Él, restaurando el sacerdocio en nuestra nación. Yo lo quiero, yo lo quiero. Entonces el Señor nos da esa estrategia de orar por esas 50 días, ¿sí? Y llegar al día del Yom Kippur y pedir perdón, no solamente por los pecados que hubo, sino tener esa conclusión ahí y pedir perdón por nuestros pecados. Yom Kippur es esa fiesta judía que está aquí en la Escritura. Ahí dice Yom Kippur en letra castellana, no sé cómo expresarlo, ¿sí? Y está en hebreo, para tu información. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Yom Kippur, ¿cuándo lo vamos a hacer? Martes 25 de septiembre del 2012 al atardecer, a las 6 de la tarde. Vamos a hacer el estudio de por qué por la tarde, todo eso, va a ser bien lindo. El Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo Judío, que esperamos que la semana entrante hablar sobre ¿si alcanzamos? Si alcanzamos, ¿cierto? Porque es el domingo siguiente. ¿Ves? Si alcanzamos. Muy bien. Entonces, Yanecita, por favor, alista, porque Yanecita, el Señor le da una gracia especial con la parte del Rosh Hashanah. Yo estaba preparando la enseñanza y Dios me dijo que fueras tú. Amén. Sentí eso, cuando tú hablaste hubo una unción bien especial del Rosh Hashanah, sí, hace como un mes, para que por favor la semana entrante y empatamos todo. El Rosh Hashanah es la celebración del Año Nuevo Judío. El Año Nuevo Judío, ellos no celebran el nacimiento de Cristo, que es como lo que nosotros hacemos cada Año Nuevo. Se supone que, posterior al... Sí, nosotros somos más naturales, ¿no? Estamos celebrando en Año Nuevo que la Tierra le dio la vuelta al Sol, ¿cierto? ¡Qué risa! Es algo geográfico, es algo de la naturaleza y nos unimos, somos más civilizados, ¿cierto? Entonces celebremos que la Tierra le dio la vuelta al Sol. ¡Qué chistoso! Mientras que los judíos, lo que el Señor dice en la Escritura, están celebrando, sí, el comienzo de la creación. Imagínense eso, porque ellos no tienen el inicio de la cuenta de los años en el calendario judío, sí, arranca desde el momento de la creación misma, sí, hasta nuestros días. Ellos están en el año 5700, no me acuerdo cuál. ¿Cuánto? 5773. Estamos celebrando. Vamos a empezar ese, ¿cierto? Entonces ellos celebran ese el momento de la creación. Por eso es que el Año Nuevo para los judíos es el inicio de lo nuevo, de la creación nueva. Eso sí es celebración, no que la Tierra le dio la vuelta al Sol. No sé de qué nos admiramos y criticamos a los mayas de que hoy Bundolo Tarzán el Sol, ¿sí? Y nosotros lo estamos celebrando. Wow, si le ponemos el sentido del Señor, espectacular. Espectacular. ¿Cuándo vamos a celebrar el Yom Kippur? El martes 25 de septiembre. ¿A qué horas? A las 6 de la tarde aquí. Empieza a las 6 de la tarde y termina al otro día a las 6 de la tarde. O sea que es martes 25, el miércoles 26 y termina a las 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces con el Año Nuevo Judío, con el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Bíblico, ellos lo celebran, sí, el judío ortodoxo lo celebra 2 días, entonces está para el domingo 16 de septiembre, a la caída del sol, o sea que a las 6 de la tarde del domingo 16 de septiembre, ellos inician la celebración del Año Nuevo, de ellos, de lo que la Biblia dice, del Año Nuevo Bíblico, para ser más exactos. Y lo terminan 2 días después, el martes 18 de septiembre. Nosotros viajamos con mi madre y mis hermanas, fuimos a Israel, a Jerusalén, y cuando llegamos, el avión llega a Tel Aviv, ¿sí? Ya en el aeropuerto decía, Happy New Year, ¿sí? Feliz Año Nuevo, decía ahí un aviso grandote. Decíamos, pero ¿por qué si estamos en octubre? Y ahí empecé a tener más entendimiento, hay que ir. Allá el Señor le reveló unas cosas tan sencillas, pero tienen un fundamento tan espectacular. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Happy New Year! Estaban celebrando ellos, cuando llegamos allá estaban celebrando el Año Nuevo.
Muy bien, el calendario de ellos es diferente al nuestro. Con el Yom Kippur, según la Mishnah, que es una coleccionaron la tradición oral judía, lo que no está en la Biblia, lo que se transmitió oralmente, que no está, ¿sí?, en la Torah y esto, y lo reunieron en un libro que se llama la Mishnah. Y según la Mishnah y la tradición, a partir del año nuevo se abren los cielos para lo nuevo. Es algo bien lindo, ¿sí? Y Dios está dispuesto a escuchar, sí, a sus hijos de una manera muy especial. Y termina con el Yom Kippur. Wow, ahí se cierran los cielos, sí, para esto que el Señor nos va a estar hablando. Qué interesante. Entonces, Yom Kippur significa el día del perdón. Amén. Yom Kippur, el día de la expiación. Tenemos que irnos a la historia misma del pueblo de Israel. Investigué, dije, Señor, por favor, oriéntame en todo esto. Investigué y encontré el primer Yom Kippur. ¡Ay, qué lindo! En la Biblia. Ahí encontramos el primer Yom Kippur. Qué hermoso es. 50 días después de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto, ¿sí? 50 días después, el pueblo de Israel, ¿sí?, recibe, ¿sí?, a través de Moisés la revelación divina de los 10 mandamientos. Qué lindo eso. Cuando Moisés asciende al monte Sinaí para recibir las tablas en piedra que contenían los 10 mandamientos, ¿sí?, esa primera versión nunca llegó, ¿sí?, al pueblo de Israel. Nunca llegó. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasó? Que Dios le revela a Moisés y le dice, oiga, allá están en fiesta, allá están adorando un becerro. Y Moisés llega y ¿qué es lo que hace? Rompe la primera versión de los 10 mandamientos. Estamos hablando del comienzo de la historia, cuando quebrantaron ese pacto. Éxodo 32, vamos a Éxodo 32, versículo 1. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón. ¿Sí? ¿De quién era descendiente Aarón? ¿Sí? De Leví. Y le dijeron, tienes que hacernos dioses, ¿sí?, que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pudo haber pasado. ¿Cuánto tiempo lleva Moisés allá arriba? Duró 40 días. Aarón le respondió, quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos, se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo de Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Qué interesante. Qué interesante. Ahí está el quebrantamiento del pacto. Cuando Moisés desciende de la montaña y ve ese espectáculo tan complejo, rompe ¿qué? Las tablas de piedra. Cuando Moisés se acercó, versículo 19, Éxodo 32, al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó en sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego, y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a ver a los israelitas. A Aarón le dijo, ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué tú has hecho cometer semejante pecado? Ay, no, fue que ellos me dijeron, es que era mi jefe, es que era mi papá, y es que era... ¿Sí me hago entender? Ese manto tenemos que levantarlo de nuestra iglesia. Ese manto, sí, de que hizo, sí, que sale, sí, de la tribu sacerdotal, de la tribu de Leví, el cual han declarado nosotros tenemos. Quitémoslo de encima. Ceder por presión, ceder a los hombres antes que a Dios. Tenemos que pedir perdón por eso. Semejante pecado tan tenaz, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros? Pues pedir perdón. Pedir perdón por ese pecado tan grave que se cometió. Entonces, Dios le vuelve a hablar a Moisés. Le vuelve a hablar. Y le dice, sube otra vez a la montaña
Ahí está, el primer Yom Kippur, ahí empieza a darse el primer Yom Kippur. Se estaba viviendo hasta ahora, no la tenían concreta, pero se estaba viviendo. Entonces, dice en Éxodo 34, 1 y 2. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¡Wow! Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Qué lindo es. Asciende Moisés nuevamente a la presencia del Señor para pedirle a Dios que perdone el pecado del pueblo. Sí, por favor, Señor, perdona el pecado de mi nación, el pecado de tu iglesia. Por favor, Señor. Y es lo que buscamos nosotros, sí, ahí en el Yom Kippur. Pasaron semanas de arrepentimiento, de lucha, pidiéndole perdón Moisés al Señor, y le dice, ¿sabe qué? Sube. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que a Moisés hizo durante ese tiempo fue afligir su alma, y eso hace que Dios voltee a mirar otra vez al pueblo de Israel y dice, sube y ármame otra vez las tablas de la ley. Cuando Moisés baja, ¿qué fue lo que encuentra? A un pueblo muy expectante, ¿sí? A la expectativa de lo que Dios iba a hacer, porque los había vuelto otra vez a mirar. Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Ahí hubo respuesta de parte de Dios como consecuencia del arrepentimiento de su pueblo. Y estaba Moisés al frente pidiendo perdón. Y Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan. ¿Qué fue lo que hizo en el primer Yom Kippur? Hizo un ayuno, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Cuando Moisés volvió al pueblo de Israel, era el día 10 del 7º mes de su calendario. ¿Cómo averigüé que era ahorita el 25 de septiembre cuando vamos a hacer todo esto? Pues me metí por internet, puse fiestas judías, Yom Kippur, fechas 2012 y clic, el asistente del Espíritu Santo, Google, me sacó 50,000 respuestas en un cuarto de segundo. Sí, ahí aparece cuándo van a celebrar el Yom Kippur, pues ellos son los que saben. Sí, en la fecha exacta, han llevado la cuenta como es debido. ¡Ay, qué lindo, Señor! El día 10 del 7º mes, del mes de Tishri, y ese día se convirtió en el primer Yom Kippur. Qué lindo esto, en la historia. ¿Qué pasó después de eso? Sí, ahí está, Día del Perdón, martes 25 de septiembre del 2012. Ese día, ¿sí? Dios tiene sus oídos puestos sobre su pueblo. Estamos hablando de su pueblo Israel, estamos hablando sobre ellos. Así no hayan creído, léete Romanos 11. Dice que Dios mismo ha endurecido el corazón de ellos para que el evangelio llegue a nosotros. ¿Sí? Él es el jefe, Él es el que manda. ¿Sí? Y bendecimos al pueblo de Israel, y ellos siguen celebrando su Yom Kippur, porque para ellos el Mesías no ha venido, para nosotros sí. Pero lo cierto es que Él habla en la Escritura de que esto es una fiesta, sí, que tiene que celebrarse perpetuamente. Y nosotros fuimos injertados, ¿sí?, a esa raíz. O sea que eso también cabe para nosotros. Y el Señor Jesús celebraba el Yom Kippur. Y de ahí en adelante, sus discípulos seguían celebrando todas las fiestas. Ellos no dejaron de celebrarla. No dejaron de celebrar el sábado. Ellos guardaban el sábado, el Shabbat. ¿Cómo son los nombres de los días de la semana en la Biblia? Y fue la tarde y la mañana, Génesis 1, el primer día. Y el siguiente día dice, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. ¿Cuáles son los nombres de los días de la semana? Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y Shabbat. El único día que tiene nombre es el sábado. Y si tú miras ahí en la Escritura, cuando se refiere a día de guardar, lo que sea,
dice aquí abajito, si tienen la Reina Valera 60, dice abajito, esto se refiere al sábado y no al ¿qué? Y no al primer día, al domingo. ¿Cuál es el primer día de la semana, bíblicamente hablando? El domingo, no es el lunes. Miren todo lo que nosotros tenemos que aprender, porque si nosotros no discipulamos la nación nos sigue discipulando. Y fuera de lo que la Biblia dice. Y ese es un punto crítico. Esa fue la enseñanza la semana pasada, ¿se acuerdan? Si no discipulamos la nación continúa discipulándonos. ¡Wow! Pastor, ¿entonces vamos a celebrar el Yom Kippur? ¡Sí! ¿Se volvió usted mesiánico? Pues yo no sé eso ser mesiánico, pero lo único que estoy diciendo es bíblico en el asunto. Sí, soy mesiánico, no todos somos mesiánicos, creemos que Jesús es el Mesías, ¿no? Sí lo vamos a celebrar. Pero pastor, ¿no le parece como que está pasando? Ponle cuidado. Celebramos, ¿cuál? ¿El 8 de diciembre qué es? ¿El día de qué? ¿De la reina de qué? Del cielo. Celebramos San Juan. ¡Y! Celebramos San Pedro, San Juan. Y hacemos ofrenda. Así no lo entendamos, hacemos ofrenda. ¿Por qué? Porque ese día no trabajamos. Y hay no sé cuántas fiestas. Hay unas de los masones. El 20 de julio, el día de la independencia. Bolívar era masón. Y celebramos el día de la independencia y nos quedamos ricos en la casa y no hacemos nada. Y el Señor te está pidiendo una razón. Sí, el Señor nos está pidiendo hoy, guardemos esa fiesta. ¿Y por qué no la guardamos? Si es el que la pide. Los que vendemos, los que comercializamos, los que así, esos días, esa ofrenda se hace, no la ganemos y dediquémosla. Así no lo hagamos conscientemente, la religión, la nación nos ha discipulado a la iglesia cristiana. El 25 de diciembre es la fiesta ¿de qué? De la Saturnalia. Perdón, ¿de qué? El nacimiento. ¿Pero cómo? Jesús no nació el 25. ¿Y entonces por qué nos reunimos el 25? ¿Qué celebraba Jesús? Léete Juan 10. Él celebraba el Hanukkah. ¿Cuándo nació Jesús? Como en septiembre, según los entendidos. Qué interesante. Por favor, en el nombre de Jesús hablo a tu espíritu renovado. Y en el nombre de Jesús quito todo espíritu de religiosidad, de sincretismo con el cual hemos sido levantados en la iglesia cristiana. Ese manto se quita en el nombre de Jesús. De los que estamos acá y de los que nos están viendo por internet, en las diferentes ciudades y otras naciones. En el nombre de Jesús lo declaro. Fíjense que si levantamos ofrenda, no trabajemos. Y si el Señor pide esto, y en el año nuevo, celebramos es lo que los romanos dicen. ¿Qué es lo que los romanos dicen? Pues que celebremos que la tierra le dio la vuelta al sol y nos creemos más civilizados que algunos de nuestros aborígenes, de los nativos nuestros. En cambio, miren la razón de Dios para celebrar el año nuevo. Es el año del inicio de la creación. Empieza todo nuevo, espectacular. Es poner cuentas cortas con el Señor y arranquemos todo nuevo, la creación nueva. ¡Wow! Ese sí tiene sentido. Ese sí tiene sentido. Y algunos cristianos se ponen pantaloncillos amarillos para darle la vuelta. No sé cuántas vueltas le dan acá y que las uvas que... Sí, y nosotros nos unimos a esa jolgorio. Y con sueño y comiendo pesado a las 12 de la noche, pues comiendo, yo no puedo dormir con todo lo que comemos. Fanáticos, una entrega sin reflexión, eso sí es fanatismo. En acción. Así, con verso y todo. Entrega sin reflexión es fanatismo en acción. ¿Sí la pescamos? El Señor nos está pidiendo algo hoy. Te está pidiendo algo. Sigamos leyendo.
porque en este día, aquí está ya la concreción, ¿sí?, del Yom Kippur. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahvé, de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. ¿Esto es qué? Estatuto solamente para el pueblo de Israel. Esto es estatuto solamente, no, esto es estatuto para qué. ¿Y qué fue lo que el Señor nos dijo al comienzo de la introducción que hicimos en Mateo? Que Él no vino a qué, a abolir el Yom Kippur, sino a cumplirlo. Él no vino a abolir el sábado, sino a cumplirlo. Él no vino a abolir la ley y los profetas. Levítico 16, 30 y 31. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El Señor nos indica que hagamos eso como un acto profético a Transformación Colombia, ¿sí? Para que ese día podamos quitar ese manto levítico, ¿sí? Y podernos, ¿sí?, quitar todo ese pecado de confusión en la cual fuimos levantados como iglesia cristiana. ¿Es qué? Estatuto perpetuo. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. ¿Por qué es día de expiación? Para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Ningún trabajo haréis. ¿Qué? Ningún trabajo haréis. Y entonces el 8 de diciembre, ¿por qué si paramos siendo que es una fiesta a la Reina del Cielo y lo ofrendamos ese día, consciente o inconscientemente? ¿Sí me hago entender? Y el Señor está pidiendo, oiga, pongámosle orden a esto. Pongámosle orden a esto. Yo le pedí perdón al Señor, esto lo debemos haber empezado hace rato. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis, día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? Ayuno. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde, o sea, empezamos ¿cuándo? El día anterior, el martes, ¿sí?, a las 6 de la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Desde el martes 6 de la tarde del día anterior al miércoles 6 de la tarde del día siguiente. Ese día no hay escuela aquí. Vamos a tener un tiempo de adoración espectacular. El miércoles hay didascalia, ¿no? No hay didascalia. Vamos a tener un tiempo de adoración, de pedir perdón. Va a ser espectacular por la nación. Es el cierre. Fue lo que proféticamente el Señor nos indicó. No va a haber clase en la escuela, más bien, ¿sí? Lo que quiero decir. ¿Sí? Pero vamos a tener un tiempo. ¡Ay! ¡Wow! Martes, 6 de la tarde arrancamos. Fernando Orihuela se va a unir al asunto. Entendemos, aquí vamos a estar desde el martes a las 6. Entonces, entendemos que va a haber una transmisión, ¿sí?, por Skype. Entonces vamos a bajar la transmisión. Podamos encontrarnos o no podamos encontrar vía satélite, sí. Lo que es cierto es que vamos a tener ese tiempo para con el Señor. Vuelvo a leer. A los 10 días de este mes séptimo, el 26 de septiembre, será el día de expiación. El 25 de septiembre será el día de expiación. ¿Por qué es día de expiación? Para reconciliarlos delante de Yahvé vuestro Dios, Jehová. Ningún trabajo haréis. ¿Cómo? Sin ningún trabajo haremos. Mis hijas van a ir a la universidad. Pastor, pero por favor, es lo que el Señor nos dijo. ¿Por qué nos reunimos el domingo y no el sábado? Esa es una buena pregunta. El domingo en Israel, los que hemos tenido ese privilegio de ir a Israel, el domingo es un lunes de acá. Trabaja todo el mundo, bancos abiertos, todo. Ni siquiera entiende uno qué es domingo, solamente los que hemos sido discipulados por la nación, por la idolatría de la nación, se me enreda la lengua, pero creo que me entienden. Sí, pero un domingo es un lunes de acá. Empieza todo el mundo a trabajar temprano, encuentra uno todo abierto, sí, y el sábado, nada. Lo único que no está abierto el domingo, ¿sabes qué es? Me dio risa. El jardín de la tumba. Allá sí guardan el domingo. Y cuando uno mira quiénes son los que la están cuidando, ahí en Jerusalén. Hay tradición religiosa, sincretismo. Lo venimos haciendo y no sabemos por qué. Entonces yo entendí, aquí habla que, y fue la tarde
y la mañana, el día primero, y fue la tarde y la mañana, y el sábado. Entonces, ¿cómo lo celebran allá? Deben arrancar el viernes, y con una curiosidad yo buscando una sinagoga para ver qué hacen ellos. Y a las 6 de la tarde allá están, sí, una forma muy linda, ya están metidos en sus oraciones, en sus rezos, lo que sea. Y el sábado en la mañana, allá veía uno a los rabinos, sí, leyendo, yo no sé qué leerán, sí sé qué leer. Me metí y encontré las oraciones que tienen y son preciosas esas oraciones, pero preciosas. Hablan de la magnificencia de Dios, pero se queda uno cortico frente a cómo ellos lo expresan. Es precioso, vamos a tenerla, sí, vamos a escucharla. No es que vamos a poner a rezar, ¿sí? Pero vamos a escuchar esas oraciones, lo que pude encontrar. Lindo eso. ¿Cuándo? El día del Yom Kippur. El día que el Señor te está pidiendo, dediquémoslo. A los 10 días de este mes será el día de expiación, porque es día de expiación, para reconciliarlos delante de Yahvé vuestro Dios. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a las 9 del día del mes de la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Qué lindo esto. Que se judaizó el pastor, no, se volvió obediente en medio de su ignorancia. Números también se repite. En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Números 29:7. Es tan respetado el día del Yom Kippur, es tan respetado por el pueblo de Israel. Ellos sí le temen a Dios. Les da susto, miedo, pánico, cuchicuchi, todo lo que sea, el desobedecer a Dios. Y es tal el testimonio de ese día, ¿sí? De ese día festivo, entre comillas, de guardar ese día, que sus enemigos que están alrededor de ellos, los árabes, el día de Yom Kippur, en 1973, los invadieron, ¿sí? Y los invadieron. ¿Por qué? Porque nadie estaba haciendo nada diferente sino aguardar ese día que Dios les había dicho deberían hacer. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de la guerra de los 6 días? ¿Cuándo planearon la invasión ellos? El día de Yom Kippur. El día del Yom Kippur. La guerra del Yom Kippur, así es conocida. Nosotros fuimos allá. Digamos, está tan bueno eso. El año tanto yo quiero que vayamos. ¿Alguien está acá de la agencia de viajes? ¿Eres tú? Ah, qué bueno. Qué bueno. Contigo es que hemos estado hablando. No te conocía. Entonces, imagínense, nosotros llegamos allá por pura gracia de Dios, llegamos como un 2 de octubre, 3 de octubre, y llegamos en el Año Nuevo. Después siguió la fiesta de los tabernáculos, después siguió el Yom Kippur, o fue primero Yom Kippur, tabernáculos, ¿sí? Y después la fiesta de las naciones. Hoy hicimos una moñona espectacular, pero espectacular. Y en el Yom Kippur, miren lo que nos pasó, nos fuimos al Mar Muerto, ¿sí? Como a las 2 de la mañana teníamos una camioneta, entonces no teníamos que estar, ¿sí? Detrás de, pues como tenemos algo de conocimiento de la palabra, el turno nos lo organizó el Señor. Señor, ¿qué quieres que visitemos? Le preguntamos al Señor y nos decía dónde teníamos que ir. Entonces alquilamos una camioneta, cabíamos 9 en esa camioneta, éramos 9, y la teníamos ahí lística. Un día no nos dijo nada y nos quedamos guardados allá en la casa. Entonces el Señor nos organizó nuestro tour. Entonces salimos a las 2 de la mañana para el Mar Muerto. Ya el otro día era Yom Kippur. No entendíamos, yo no tenía entendimiento que era Yom Kippur, sabía que era una fiesta que ellos tenían. Pero esperaba yo como San Pedro en el Espinal, ¡hija, güey! Sí, todo el mundo allá, los judíos allá, sí, danzando en las calles. Nada. No había nada, desierto, solamente los que estaban en la calle o eran turistas cristianos como nosotros, ¿sí? O eran árabes. Miren con quién nos identificamos.
Y salimos para el Mar Muerto, allá estuvimos, espectacular, amaneció, sí, sí, estuvimos allá pues todo el día y nos devolvimos por la tarde y resulta que la camioneta tenía la gasolina abajo. Y entonces, ¿a dónde compramos gasolina? En la siguiente bomba. Miremos el mapa, allí hay bomba. Llegamos a la estación de servicio, sí, y en una estación de servicio de esas automáticas, de esas que uno pasa la tarjeta y y sí, pero estaba todo en hebreo o en árabe, yo no sé, estaba en hebreo y no entendíamos si era gasolina corriente, no era cuánto costaba, no entendíamos nada. Y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Lleven 2 personas allá como en una oficina, sí, y pitamos y nada, y los tipos allá quietos, ahí tranquilos. Y llegó una niña en otro carro y ella sí sacó su tarjeta y hizo todo lo que hizo. Dijo, ella debe leer el asunto. Ya todo el mundo habla inglés. ¿Sí? Entonces nos le acercamos y le dije en inglés. No sé, pero ella me entendió. Sí, que si ella nos echaba 50 shekels de gasolina, nosotros, sí, con su tarjeta, nosotros le entregamos a ella el efectivo, porque las personas que estaban allá no estaban atendiendo. Dijo, sí, que claro, que no haya problema. Y entonces ella pasó la tarjeta y no le funcionó para ella no pudo echar gasolina. ¿Sí? Y entonces fuimos a hablar allá y ella nos dice, no, es que hoy es el Yom Kippur, tuki, ni las máquinas funcionan. Y sin gasolina, ¡ah! Y mi hermana sí, llegó y empezó a buscar ella la tarjeta de crédito, a ver, y había dejado los papeles allá atrás como 2 horas antes en el Mar Muerto en una tienda. Dejó su billetera con pasaporte, con plata, con tarjetas de crédito, con todo. Dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Si nos devolvemos al Mar Muerto, no nos va a alcanzar la gasolina. Y si nos vamos para Jerusalén, tampoco nos va a alcanzar la gasolina. Ay Dios, oramos el día de Yom Kippur. Oramos ese día para que nos alcanzara la gasolina. Y dijimos, mire hermana, aquí son religiosos. Imagínense mi entendimiento. Y eso, donde estamos eran judíos. Y esos a las 6 de la tarde cerraron. O sea que fresca que no van a hacer nada. Y eso es hasta el otro día, no al día siguiente a las 6, le dije, si no salen hasta el siguiente día. Entonces vengamos hasta pasado mañana tempranito. Y nos tocó devolvernos. Nos devolvimos para Jerusalén y nos alcanzó la gasolina. Y encontramos como un retén de soldados israelitas, que creo que con la cuestión de Yom Kippur, pero, hemos dicho, sigan, no nos pararon, no nos bloquearon nada, sino sigan, no estaban haciendo nada, tal vez no hacen todo lo que hacen normalmente porque era el Yom Kippur, ya aprendieron con lo de la guerra ya del 73. Nos dijeron, tengan cuidado con los árabes porque aprovechan mucho, sí, como no hay policía israelí funcionando. Sí, entonces tengan cuidado con los árabes, fue lo único que nos dijeron. Ay, gracias, cojan para la casita y a guardarnos. Ya el otro día, el Yom Kippur en su plenitud, nos quedamos allá quieticos, guardados, y arrancamos al siguiente día bien temprano, llegamos allá al Mar Muerto, en la tienda donde estaba cerrada todavía, y la abrieron como yo no sé a qué horas, como a las 9 de la mañana la abrieron, y entró mi hermana como, uy, estaba yo hablando con ella y siguió derecho, la abrieron. Y encontró ya su billetera y le dije, claro, ellos guardan el Yom Kippur, ellos no iban a abrir para encontrar su billetera preciso. Lo que quiero resaltar sobre eso es ver cómo el pueblo de Israel le sigue creyendo a Dios en su mandamiento. ¿Y qué dice Jesús? Yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Él también guardó todo eso. Amén. Muy bien, ¿qué problema? En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Ninguna obra es ninguna. Ninguna es ninguna. ¿Amén? Ay, Dios santo. Miren, ahí está, encontré una fotografía del día de la invasión. No tenían a nadie, ahí estaban entrando los árabes. No tenían a nadie en contra, que todos estaban guardando la fiesta del Yom Kippur. ¿Y saben qué? El Señor no los dejó invadidos. ¿Sí? Y esa nación pequeña tenía el respaldo de Estados Unidos, de Inglaterra, yo no sé si de Francia,
pero derrotaron a toda esa cantidad de naciones que estaban en contra de ellos, con todos sus dólares, con todo lo que sea, petrodólares. Sí, el Señor no dejó avergonzado a su pueblo. Ellos estaban, ¿qué? Obedeciendo. ¿Sabes una cosa? No te van a echar del trabajo, pide permiso. Ese día mi empresa no va a funcionar. Yo le creo a mi Señor. Yo le creo a mi Señor. No voy a perder por eso. ¿Sí me hago entender? El Señor respaldó a su nación, a su pueblo. Lo respaldó y hasta hoy en día lo ha respaldado. Sé que nos cuesta, pero entonces dile a tu jefe, ¿sabe qué, jefe? No voy a trabajar el miércoles, por favor regálemelo, y se lo trabajo el domingo. ¿Por qué no celebramos el sábado? El sábado empieza a las 6 de la tarde del viernes, el día de guardar, el día del Señor. ¿Sí? ¿Qué significa lunes? Luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, y domingo nos dijeron que el día del Señor. ¿Qué? Sunday. ¿Qué significa Sunday? ¿Cómo? ¿Perdón? Día del Sol. Sunday. Día del Sol. Y encontré el decreto, la bula, como se quiera, papal, como se quiera decir, ¿sí? De Constantino, donde dice que cambia la adoración, la reunión de los sábados al domingo para poderse unir, ¿sí? Con la adoración que ellos tenían. Eso es sincretismo, y sacó el decreto. Y los cristianitos, bueno, los judíos, los del pueblo de Dios, ¿sí? Por conveniencia hacen eso, ¿sí? Y no realmente por convicción. Los nuevos cristianitos, como se quiera llamar. Yo aprovecho los domingos, pues claro, ¿sí? La religiosidad que hay de nuestra nación, pues nos abre este espacio, pues aprovechémoslo a predicar. Y qué lindo. Yo veo es que nosotros, sin saberlo, estamos dedicando las primicias de la semana al Señor. Hoy es el primer día. Es lo que estamos haciendo. Nuestro espíritu lo hace. ¿Qué estamos haciendo? Reunámonos, lo voy a decir de otra manera, reunámonos los lunes toda la mañana para adorar al Señor y después si vas a trabajar. No lo haríamos, pero sí lo estamos haciendo, sí, ignorantemente nuestro espíritu lo está haciendo. A ver, nuestra alma ignorante y nuestro espíritu sí lo está haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Dedicando el primer tiempo de la semana, el primer día de la semana al Señor. Si lo dedicamos, sí, el resto de la semana será espectacular. Pero deberíamos reunirnos los viernes. La adoración aquí la tenemos los viernes a las 6 de la tarde. Estoy pidiendo que ya tenemos bastantes personitas, Alejito, ¿sí? Bastantes personitas aquí en la alabanza, todos el domingo acá, todos el sábado acá. ¿Y por qué más bien no? Sí, partimos multiplicamos ese grupo en dos, ¿sí? Para no decir que lo dividimos, sino lo multiplico en dos. Y tenemos adoración los viernes, no cada 15 días, sino cada 8 días. Y ven y adora al Señor por lo menos ese espacio de tiempo, desde las 6 de la tarde, aquí. Por lo menos. ¿No les parece? Muy bien. Temas que definen la naturaleza de este día. Es el día del perdón, el día de la expiación. Es el día de estar cara a cara con Dios. Es el gran día, lo declaran así el pueblo de Israel. Es un día de ayuno y es el día del gran shofar. Miremoslo uno por uno. El día de la expiación. De acuerdo al ordenado por el Padre, por Dios Padre, en Levítico 16, 30 y 31, es el día de hacer un alto en el camino. Una vez al año, es una fiesta solemne para Jehová. Deja que mi pueblo salga a hacerme fiesta en el desierto, le estaba diciendo, el Señor le decía a Moisés para que le dijera a Faraón, pero no era San Pedro ni San Juan, ni el día del Chiquinquirá. ¿Cómo se llama la del 8 de diciembre? ¿Quién es? Eso, de la Reina del Cielo. Déjeme, no, era para celebrar las fiestas de Él. ¿Qué debemos hacer ese día? Afligir nuestro cuerpo, ayuno, ¿sí? Y reconciliarnos con el Padre. La ceremonia del Yom Kippur empezaba cuando el sacerdote
ese día, el 10º día del 7º mes de ellos, el sumo sacerdote sí, traía 2 machos cabríos para la expiación o pecados del pueblo, ¿cierto? Para la expiación de los pecados del pueblo. 2 machos cabríos que eran idénticos. Es la muestra de lo que va a venir con Jesús. 2 machos cabríos eran idénticos. ¿Sí? Uno lo dejaban ahí en el templo, ¿sí? Lo degollaban, y el otro lo llevaban al desierto, ¿sí? Y lo echaban por un despeñadero abajo. A veces el cabrito, yo no sé, pero allá en Pandia, en mi pueblo, ¿sí? Las ovejas o los cabritos, ¿sí? Si tenían un susto se morían, les daba paro cardíaco. Este macho cabrío, sí, por lo general antes de caer, ya quedaba con el paro cardíaco, esa que llegaba muerto allá. ¿Qué significaba eso? Que ese macho cabrío, el que llevaban allá al desierto, ¿sí? Llevaba los pecados del pueblo de Israel y lo mandaban al desierto, ¿sí? Para que no volvieran a regresar, ¿sí? A la nación de Israel. Es lo que significaba. Y el macho cabrío, que era idéntico al otro, ¿sí? El macho cabrío, el que degollaban en el templo, la sangre de Jesús, ¿sí? La sangre de Jesús era la que quedaba allá en el templo. Bien lindo eso. Y las 2 eran idénticas, o sea que ambos representaban, moría por nuestros pecados, ¿sí? Y fuera de eso, la sangre de Él nos limpiaba. Lo más lindo, la significación de cómo ellos lo celebraban. No vamos a traer machos cabríos, ¿oyeron? De una vez lo advierto, no lo vamos a traer acá. ¿Por qué? Porque en Jesús se cumplió todo eso. Amén. En Jesús se cumplió todo eso. No vamos a traer aquí machos y ¿a dónde vamos? Vamos al desierto de la Tatacoa a buscar allá un despeñadero para... No. Vamos allá para Riohacha, que allá es donde están las montañitas, para mandar... No, nada de eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Jesús se cumplió todo ello. En Cristo. Muy bien. Muy bien. Ahora, algo que pasaba espectacular, miren lo que dice Isaías 1:18. El Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Esos 2 machos cabríos, lo que se hacía con ellos era considerado como una sola ofrenda. Cuando ya el macho cabrío que botaban allá al desierto, ¿sí? Dejaban allá los pecados del pueblo, era lo que significaba proféticamente, ¿sí? Y era degollado el otro. En la Misná, en el libro que le digo que es donde reúnen toda la información oral, ¿sí? Todo lo que por comunicación oral se pasaban de una generación a otra, decían que en el templo se metía ese macho con esa sangre, se metía una cinta roja, y esa cinta roja de manera sobrenatural se volvía blanca. Y cuando se volvía blanca quería decir que Dios ya había perdonado sus pecados. Isaías escribe basado en eso. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo eso! Pero resulta que el pueblo de Israel no creyó en eso. Sí, su pueblo, su nación no. ¿Y saben qué pasó? Esa cinta no volvió a volverse blanca, sino quedó fue roja. Jesús cumple eso. Todo esto era sombra de lo que había de venir. Pero entonces, el ritual actual del Yom Kippur era realizado una vez al año, de acuerdo a lo que el Señor ordenó allá en Levítico y en Números. Es claro que el significado profético de Jesús, quiero que tengamos en cuenta eso. No estoy diciendo que volvamos a hacer todo el proceso. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que ese sacrificio de esos 2 machos era solamente una ofrenda, sí, y era sombra de lo que va a venir con Jesús. Ya vino Jesús, ya se cumplió eso. Pero lo cierto es que si nosotros nos recordamos de una manera bien especial, lo que es la expiación de nuestros pecados a través de Cristo, pienso que ya es mi opinión, que la iglesia se ha vuelto muy liviana para evitar el pecado. Peca fácilmente, lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque sacamos eso dentro de la agenda. Para el pueblo de Israel es un día tenazmente importante, el día del Yom Kippur, pero tremendamente importante. Y no olvidan, sí, lo mismo hizo la fiesta de los tabernáculos. Hagan los tabernáculos, sí, hagan los Sukkot,
Sí, para que no se olviden que yo los saqué del desierto, no se olviden de su travesía por el desierto. Allá estuvimos en la fiesta de los tabernáculos y es chistoso. Uno ve que el del restaurante es judío. Sí, el dueño judío, ¿por qué? Porque le puso techo al restaurante de palmitas. Entonces ellos llegan ahí y se meten allá en el tabernáculo. Nos metimos allá allá el Monte de los Olivos y mira uno allá a Jerusalén y ve uno las casas que son de judíos. ¿Por qué? Porque tienen su Sucot allá en el patio, se da uno cuenta. Y esa semana del Sucot ellos no olvidan y le recuerdan a sus hijos y no lo han olvidado. De generación tras generación, no lo han olvidado, que Dios fue el que los sacó del desierto y tuvieron que hacer esas enramadas. Y es otro mandamiento perpetuo para ellos, a nosotros no nos sacó de allá. Qué lindo. Jesús es nuestro sumo sacerdote, lo dice el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 26. Digo, Señor, sé que en Cristo, sí, nosotros creemos que Cristo es el Mesías. Amén. Ese día es el día de estar cara a cara con Dios. Este era el único día en el que el sumo sacerdote entraba al lugar más íntimo y secreto del tabernáculo. ¿Se acuerdan todo el proceso? Que lo amarraban, sí, porque nadie podía entrar allá. Y si el tipo se moría, ¿quién iba a meterse allá? Podía caer muerto. Entonces, si no oían las campanitas que tenían en el borde de la túnica, dicen, el tipo o se durmió o se murió, esperemos a ver 2 días a ver qué pasa. Si no la volvían a escuchar, entonces jalaban la cabulla esa, ¿cierto? Jalaban la manila, ¿para qué? Y los sacaban muertos para evitar ellos entrar allá. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? El velo del templo se rompe y tenemos entrada al lugar santísimo, ¿sí? Por medio de Jesús, de su sacrificio. ¡Qué lindo es! ¡Qué hermoso es! Entonces, ¿qué más significa el Sucot? Era el día de poder estar cara a cara. Jesús ya nos permite la entrada a ese sitio, espectacular. Por eso digo que si guardamos nosotros el martes, el día del Yom Kippur, vamos a tener un cara a cara con nuestro Señor, ¿sí? Para quitarnos ese manto, para arrepentirnos y quitarnos ese manto levítico que cayó sobre nuestra nación a nivel de la iglesia en general y a nivel, ¿sí?, de nosotros en particular, de la iglesia en particular, a pedir pecados por la iglesia en la nación y a pedir perdón por el pecado, por el tuyo y el mío. Cada cual júzguese, pero es una oportunidad de estar con ese cara a cara con Dios. Eso nos hace recordar lo que Jesús hizo de una manera dedicada, guardando ese día, esa fiesta, digámoslo así. Es el día de estar cara a cara con el Señor, por sí mismo, ¿sí? Por mí mismo, por ti mismo, por los levitas, por la clase sacerdotal de nuestra nación, ¿sí? Por todo el pueblo, ¿sí? Por los que están y los que no están involucrados directamente. Era la única oportunidad donde se proclamaba el nombre del Señor. De otra manera nunca más se volvió a proclamar. Hoy con Jesús tenemos entrada al lugar santísimo, que no se nos olvide eso. Amén. Lo que queremos es obedecer lo que el Señor nos pide, para que lo recordemos. Que ofrendemos ese día de trabajo, ofrendemos ese día de lo que tengamos que hacer, así como ignorantemente ofrendamos a la Reina del Cielo, a santos, a santas, ¿sí? a la patria, al 20 de julio, sí, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué pasó? Yo creo que se perdió el temor a Dios. Se perdió. La ignorancia de la fiesta ha hecho que el perdón de pecados sea algo ligero y sin importancia. Es lo que yo creo. La ignorancia del día del perdón, del día de la expiación. Qué bueno que aquí lo recordamos cada domingo, pero cada domingo como que se volvió costumbre. Y pasamos a cenar en pecado. Por eso están los diezmos y las ofrendas. A mí me parece muy lindo que dejemos los diezmos y cojamos la cena. Sí, pero si me estoy robando los diezmos y las ofrendas, ¿por qué ceno? Nos volvimos livianos con eso. ¿Ves? Aquí están, para que cuando pasemos recordemos eso. Y no seamos tan intrépidos, ¿cómo se llama eso? De pasar y cenar
tal vez por apariencia, pero el Señor lo sabe. Te digo, Señor, si recordamos el día del Yom Kippur y lo guardamos, sí, va a ser algo que va a marcar nuestras generaciones. Así, de una manera especial, lo dice el Señor ahí en la Escritura. Es considerado el gran día. Si el Padre nos dio un día especial para dedicarlo a la revisión de nuestra relación con Él y pedir perdón por nuestros pecados, este es el día en que su oído va a estar atento a nuestro clamor. Digo, como congregación, como asamblea, lo podemos hacer. Por ser el día más solemne del calendario judío, ha sido llamado el gran día. Es el día de más importancia en el calendario judío, de las fiestas de ellos. No de las 19 que tenemos, Dios mío, digo, qué pena. ¿Cuántas fiestas tenemos? Como 19. Creo que el que más tiene fiestas después de Bolivia o antes de Bolivia. Dios. Es un día de ayuno. La orden del Padre incluye que sea un día en que aflijamos nuestro cuerpo con ayuno, un día de reposo donde estamos solo Él y yo, Él y tú. 3 veces fue ordenado el ayuno. Ahora, el Yom Kippur también es conocido como el día de la trompeta, el día del shofar. Isaías 27:13, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová, a Yahvé, en el monte santo en Jerusalén. Qué hermoso eso. El toque del shofar, sí, es un llamado de atención precioso. Tenemos que saberlo tocar. Cuando se toca el shofar, sí, los espíritus inmundos se van. Cuando se toca el shofar, algo pasa en nuestra alma. Hay un rompimiento bien especial. ¿Qué ha cambiado desde el día de la celebración de la fiesta? ¿Qué ha cambiado? El templo fue destruido después de la muerte y resurrección de Cristo. Ahora nosotros mismos somos templo del Altísimo. Es lo que cambió. ¿Se acuerdan? En el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido por Tito. Eso cambió. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Altísimo. Bendito sea Él. El sumo sacerdote, o sea Jesús, que entró en la misma presencia del Padre en los cielos y no en un santuario terrenal. Bendito sea el Señor. Es lo que ha cambiado. Somos templo del Espíritu Santo. Muy bien, entonces recordemos ese sacrificio, ese día, el día del Yom Kippur. Recordémoslo, el Señor por algo lo dejó. El sacrificio de sangre se hizo una vez y para siempre, y no cada año como lo hacían los demás sumos sacerdotes. Muy bien. Por eso digo que no vamos a tener machos cabríos, porque ese sacrificio fue de una vez y para siempre. Pero no está diciendo que nos olvidemos de la celebración. Si no lo hubiera dejado, hubiera dicho, ¿sabe qué? No lo celebren más, no recuerden más. Sí, la fiesta, el Yom Kippur. Por el sacrificio de Jesús podemos entrar en el lugar santísimo por un camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, es decir, su sangre. ¡Wow! Pero entonces, ¿qué se conserva en la ordenanza de la fiesta? Todo. Todo. Hagamos el ayuno, aflijamos nuestra alma ese día. ¿Sí? Yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor te va a dar una gracia especial para pedir permiso a donde tengas que pedir permiso. Amén. No pueden ir en contra de tus principios, no pueden ir. Va a haber una gracia especial, yo lo declaro. Lo declaro, así como nos obligan, la nación nos ha discipulado en eso, con todas las fiestas religiosas, y la guardamos, la anhelamos. ¡Ay! ¿No? ¿Cuánto es festivo? ¡Uy, qué rico! Y nos unimos a la celebración pagana, consciente o inconscientemente, nos unimos a esa celebración. El cumplimiento profético de la fiesta no elimina su celebración, todas vez que fueron ordenadas, ¿a qué? A perpetuidad. ¿Será que la gracia garantiza la santidad? ¿Qué opinas? No, no garantiza la santidad. La gracia es que no hacemos nada por tener vida eterna. Lo hizo Cristo por ti y por mí. Pero esa gracia, esa salvación que Cristo ha dado, no garantiza, ¿sí me hago entender?, la formación de tu carácter.
La gracia, lo que estoy diciendo, no estoy hablando de Cristo. Cristo sí garantiza. Si yo lo obedezco a Él, mi carácter se forma. Pero la salvación no está hablando de señorío de Cristo. El Aarón en la cruz, sí, él no alcanzó a demostrar el señorío de Cristo. Hubo gracia para salvarse. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿será que la gracia garantiza la santidad? No, no la garantiza. Y no es no. No es no. Si no, los mandamientos hubieran sido abolidos, porque es que parte de la iglesia crecimos con eso. Como fuimos salvados por gracia, ya no estamos bajo la ley. Entonces me olvido los mandamientos. ¿Y qué dice Jesús? Está diciendo todo lo contrario. Yo vine fue, ¿a qué? A cumplir los mandamientos, no a abolirlos. ¿Sí me hago entender? Y los mandamientos son los que forman nuestro carácter. Si yo obedezco los mandamientos, ¡qué lindo! La santidad tiene que florecer. Tu testimonio, sí, con una dedicación bien especial al Señor. Eso es santidad, apartados para Él. ¿Fueron abolidos los mandamientos? No fueron abolidos los mandamientos. No fueron abolidos. Y no es no. No fueron abolidos. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo?